Estamos al aire, ya no sé si estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. ¿Estamos al aire? Sí, plano corto. 1, 2, 3, eso. Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Jayaya Chávez, yo soy Ricardo Bajo Herreras. Ay, qué buenos tiempos eran aquellos del comandante Chávez, ¿eh? No nos vamos a poner nostálgicos. Hoy vamos a hablar de Irán. Estamos en vivo y en directo, 3 de la tarde, 3 minutitos. Saludos a toda la gente que nos ve por las noches. Y por las noches haremos lo de siempre. Irán, la piedra en el zapato de Trump. Irán, coma, la piedra en el zapato de Trump. Esa es nuestra editorial, ahorita el Mickey la va a poner. Hoy vamos a hablar otra vez del estrecho de Hormuz. La piedra en el zapato. A Donald Trump le va bien en todo el mundo, menos en el estrecho de Hormuz. Hormuz, dicen en inglés con H y la H es J, pero en castellano Hormuz. A Donald Trump le ha ido bien en Venezuela. Sigue asfixiando económicamente al archipiélago cubano, Cuba va. Le está yendo bien en el resto de América Latina porque está imponiendo gobiernos títeres. Le está yendo bien con la israelización, qué fea palabra. Le está yendo bien con la israelización de América Latina. Mañana vamos a hacer un especial de eso. Están gobernando sus amigos por todo el continente. Le está haciendo la guerra a Lula. Ayer empezó la campaña en Brasil. Planeta Brasil. Empezó la campaña, 100 días faltan para las elecciones en Brasil. Le sigue acosando a Claudia Sheinbaum, pero el resto de América Latina es territorio Trump. Le deberíamos vender esa idea a Trump, ¿no? TT, Trump Territory, territorio Trump, porque todo sí Trump, pero tiene una piedra en el zapato. Se llama República Islámica de Irán, Islamic Republic of Iran, IR. Si ven al Made in IR, significa Islamic Republic. ¿Y por qué le está yendo mal en Irán? Por cierto, hoy se cumplen 40 días de los funerales del ayatolá Jamenei. Ayer se andaba a conocer unas imágenes de su hijo Moqtada Jamenei. Decían que estaba muerto, pero unas imágenes que estaba hablando con el presidente Pezeshkian Mahmoud de la República Islámica de Irán, Antigua Persia, un imperio, una cultura de más de 5.000 años. De ahí las famosas alfombras persas. De ahí viene la República Islámica de Irán, del antiguo imperio persa, un imperio que basó su hegemonía en Asia Central basado en la estrategia, en la paciencia, y hoy dominan el estrecho de Hormuz. Hoy martes Donald Trump ha dicho una nueva barbaridad más de Donald Trump, ya hemos perdido la cuenta de las barbaridades de Trump. Hoy ha dicho Trump que el estrecho de Hormuz forma parte del territorio de los Estados Unidos. Hello. Hace unos meses Groenlandia iba a ser tomada por Estados Unidos. Groenlandia, una isla, la isla más grande del mundo, entre América y Europa. Entre Estados Unidos hay una isla grandota. Groenlandia, que pertenece, por una cuestión colonial, al reino de Dinamarca. Y Donald Trump dijo, no, Groenlandia, por cuestiones estratégicas, para controlar las rutas que van por el Polo Norte, Groenlandia es de los gringos. Vamos a invadir en cualquier momento. Y dijo lo mismo con el canal de Panamá, y dijo lo mismo con Venezuela y lo cumplió, y dijo lo mismo con Cuba, pero en Cuba están los cubanos, herederos de la memoria legendaria de Fidel y de Martí, y por Cuba no pasa. Y hoy ha dicho que el estrecho de Hormuz es territorio norteamericano. ¡Ja! El estrecho de Hormuz pertenece geográficamente a Irán, un pedacito, y al sultanato de Omán. Omán es un sultanato, antiguo emirato, pero ahora es un sultán, es una monarquía absolutista, feudal, que controla Omán. Omán es el país más antiguo del mundo árabe. Y hay países antiguos, Egipto, por ejemplo. Omán es más antiguo.
Hay escritos del nacimiento de Omán como un sultanato, como un emirato independiente allá por el año 851. Omán. El estrecho de Hormuz pertenece a Irán y a Omán. ¿Qué pasaba antes de que Donald Trump declarara la guerra imperialista a la República Islámica de Irán? Que los barcos, por el estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo, por los barcos petroleros que salían de todo el Golfo Pérsico, de Arabia Saudita, de Emiratos, de Abu Dhabi, de Qatar, de Bahrein, salían por el estrecho de Hormuz. Golfo Pérsico, estrecho de Hormuz. Y ese estrecho de Hormuz, a un lado está Irán y al otro lado está Omán. Y no cobraban, pero ahora sí cobran. Es como en el peaje de la autopista, ¿no? Si quieres pasar, chun chun poniendo la platita. Antes no se pagaba, ahora Irán cobra un peaje, en colaboración con Omán. Donald Trump está frito, ha hecho una guerra para nada, ha perdido una guerra y ha salido todavía, tenía 4 pesos y ha salido de la guerra y tiene 2. No ha acabado con el acuerdo nuclear de Irán, con el programa nuclear, no ha vencido militarmente a Irán, no se ha atrevido a poner tropas terrestres en el sur de Irán para controlar el estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz ya no es un paso de libre tránsito, hay que pagar a Irán y a Omán. Irán es la piedra del zapato de Trump. ¿Y en qué ha basado su victoria Irán? En lo que decíamos, estrategia, paciencia, soberanía, patria, sentimiento de pertenencia. No nos van a vencer los gringos. Llevamos acá más de 5.000 años. Hoy Irán, la piedra en el zapato de Trump. Y hoy se cumplen los famosos 60 días del memorándum. Ya hablábamos, en 60 días son 2 meses, estamos en agosto. Hicimos un especial acá de Irán ganó la guerra a cuenta de ese... Estoy tapando la bandera, mejor tapo esta, ¿no? Sí, ahí mejor estoy. Se firmó un memorándum de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Se firmó un memorándum de tenemos 60 días para que esta tregua se ponga clarito sobre el papel. No era una tregua lo que se firmó hace 60 años, era un memorándum de entendimiento para llegar a una tregua. ¿Qué ha pasado en esos 60 días? Bueno, Israel sigue teniendo la sartén por el mango, Israel sigue dictando la política exterior de los Estados Unidos, a Israel este acuerdo no le conviene, a pesar de que Donald Trump se está quedando sin misiles, a pesar que Donald Trump se está quedando sin los portaaviones. La noticia de hoy en la CNN, hoy martes hasta ahora, 3 de la tarde, 10 minutos, es que el portaaviones Abraham U.S. Lincoln se está regresando a los Estados Unidos porque lleva 9 meses en alta mar. Empezaron hundiendo narcolanchas en el Caribe, supuestas narcolanchas, y les dijeron, andate para el Golfo Pérsico. Y le tiraron, 5.000 hombres van en ese portaavión. Ha habido suicidios, problemas mentales, se han atascado los baños, no hay comida, se están suicidando los marines norteamericanos, se están tirando del portaavión al agua. Qué lindo le va a Donald Trump. Escuchamos la versión de la República Islámica de Irán, 60 días de memorándum de acuerdo para nada, Irán resiste, Irán ganó la guerra. En su rueda de prensa semanal, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghai, aseguró que el plazo de 60 días contemplado en el memorando de entendimiento con Estados Unidos ya no es aplicable, debido a que Washington violó el pacto pocas semanas después de su firma. Baghai advirtió que ultimátums no tienen ningún efecto en la determinación de Irán de defender sus intereses nacionales. En el documento se establecía que durante 60 días se negociaría sobre el programa nuclear y el levantamiento de las sanciones, pero nosotros ni siquiera iniciamos esas negociaciones, dado que Estados Unidos violó el entendimiento desde el principio, por lo que el asunto del plazo de 60 días ya no tiene vigencia. Irán no es un país que vaya a definir sus políticas bajo presión. No vamos a negociar bajo presión. Y aquí tenemos las declaraciones
de hoy miércoles de Donald Trump. Voy a declarar el estrecho de Hormuz territorio de los Estados Unidos. Como Pedro por su casa. Este cuate desconoce el derecho internacional, las Naciones Unidas, la diplomacia, es la ley del más fuerte. Ese territorio es clave para nuestro petróleo. Lo declaro territorio de Estados Unidos. ¿Qué va a ir a poner la bandera? Como en Iwo Jima, como en la Segunda Guerra Mundial. La famosa foto de los gringos poniendo una bandera en ese monte en la Segunda Guerra Mundial, en el frente japonés. ¿Qué va a poner? ¿Va a mandar a los muchachos, a los veteranos de Iwo Jima? No. ¿Cómo va a poner la bandera? Si no tiene ni portaaviones, si se están averiando los baños de los portaaviones, ¿cómo va a ser Donald Trump? Bueno, tenemos la respuesta de un portavoz, de un vocero de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. ¿Van a poner la banderita? ¿Sabe dónde? Por ahí. Esto es Irán, y tiene defensores que te romperán las piernas. El presidente criminal de Estados Unidos dice que quiere declarar el estrecho de Hormuz parte del territorio del crimen. ¡Qué descaro! Tras ver las reacciones, dijo que estaba bromeando. Incluso bromear sobre semejante declaración es completamente inaceptable, porque esto es Irán, y tiene defensores que te romperán las piernas. Esto es Irán y te vamos a romper las piernas. Este mismo vocero del ejército de Irán la semana pasada ofreció, ahorita vamos con este impresentable, con Ben-Gvir, este señor militar de Irán ofreció, ¿cuánto era? Estoy hablando de memoria, $120.000 por cada marín atrapado en territorio iraní, si es que Estados Unidos, después de esta declaración que acabamos de escuchar, de que Hormuz es territorio norteamericano, ¿cómo van a hacer para controlar el estrecho de Hormuz? Solo hay una manera para controlar el estrecho de Hormuz: la invasión terrestre del sur de Irán. ¿Se van a atrever los gringos a un desembarco terrestre? Si el portaaviones se ha dado la vuelta porque no funcionan los baños y se están suicidando los gringos. ¿Cómo van a hacer para invadir el sur de Irán? Si es que invaden, $120.000 por cabeza, viva o muerta, de cada soldado norteamericano. Y si la que lo atrapa es una mujer, dobla la apuesta el ejército de Irán. Mientras tanto, ahora sí, en Gaza tenemos a este señor, ministro del gabinete del señor Benjamín Netanyahu, criminal de guerra. El ministro israelí Itamar Ben-Gvir llamó ayer a asesinar cada noche en Gaza a entre 30 y 40 personas. Después nos explicarán que el problema es nuestro, que somos antisemitas y que lo llamamos genocidio cuando no es genocidio. En fin. Tenemos a mi cuate desde Chile, un analista, Pablo José Jofré Leal, que nos va a analizar este fracaso, una vez más, fracaso de Estados Unidos y de Israel. Pablo Jofré Leal desde Santiago de Chile, analizando una nueva derrota, fracaso de Estados Unidos, de estos señores genocidas, infanticidas, de estos estados terroristas, y una victoria de la República Islámica de Irán, por mucho que te la charlen. Jofré Leal está en la casa. Dale, compañero, desde le. Estas dos preguntas, Karen, sí, tienen un relato absolutamente claro, porque la resistencia militar como victoria política se expresa en la frustración de los objetivos estratégicos que han movido a la alianza imperial sionista, no agredir a la República Islámica de Irán. Y Calibaf lo ha dicho, ¿no? Washington, Israel, lo que persiguieron fueron múltiples objetivos: el desmantelamiento total de la capacidad balística y de defensa de Irán, por ejemplo, o fraccionar el territorio, fragmentarlo, generar fracturas étnicas internas, romper la alianza entre Irán y el eje de la resistencia en Asia Occidental, cambiar el gobierno, destruir la revolución. O sea, ninguno de ellos se alcanzó. Y esto es una victoria político-militar también, porque la soberanía se ha puesto como elemento central en la mesa de negociaciones. Es decir, claro, lo que se discute no se transa en la mesa de negociaciones. La soberanía es central. Y el hecho de que Estados Unidos terminara aceptando un marco de entendimiento diplomático demuestra que la doctrina de la asimetría militar
iraní no se tradujo en una capitulación política como quería la alianza imperial sionista, ¿no? Entonces se firmó un memorándum bajo las directrices de Irán. Y es una victoria político-militar porque existe además un control del espacio geoestratégico. El estrecho de Hormuz está bajo el control de Irán. Y ante su interrogante, si esto significa el colapso, ¿no?, de la hegemonía unilateral, si hay ahí un colapso de Estados Unidos y de Israel, Califat lo ha dicho con claridad, esto no significa la derrota militar completa de Israel y Estados Unidos, pero sí hay elementos muy fundamentales. Se ha acabado el monopolio coercitivo. Y en ese sentido, creo que debemos ser responsables también con nuestras afirmaciones. Es decir, ¿avanzamos hacia el colapso de la hegemonía unilateral? Creo que en esa dirección avanzamos, como objetivo necesario, vital, ¿no? Pero hay que ser responsable porque si bien este escenario no representa necesariamente la desaparición de las capacidades militares de Estados Unidos y el sionismo, sí significa el colapso de su eficacia política como herramienta de dominación global. Es el colapso de la hegemonía norteamericana como herramienta de amedrentamiento. Muchas veces nos han gobernado por la ignorancia y por el miedo. Y cuando te quitas esa ignorancia, estudias, lees, aprendes y acabas con el miedo, el enemigo no es tan gigantesco. Y cuando nos juntamos, el enemigo, que parecía un gigante, se vuelve un ciudadano de Lilliput, un liliputuense, pequeñito, pequeñito, pequeñito. No retrocedemos hasta la derrota total del enemigo estadounidense sionista en la región, ha dicho un vocero del ejército de la Guardia Revolucionaria. Y acá no se acaban las malas noticias para los Estados Unidos y para Israel, en esa parte del mundo. Hablábamos el otro día, acuerdo de la Meca. ¿Qué es el acuerdo de la Meca? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Ahí, por ahí al fondo, sí, una manita. ¿Acuerdo de la Meca? Sí. Acuerdo de la Meca que se firmó en la Meca, en la ciudad sagrada musulmana de la Meca, que está en Arabia Saudita. Los musulmanes tienen que ir una vez en su vida, por lo menos una, si tienen platita, claro. Una vez en la vida tienen que peregrinar a la Meca y dar vueltas a la Kaaba, a una piedra que hay en la Meca, y ahí van, y dan vueltas y vueltas, creo que son 7, ¿no? 7 vueltas. Y hay que rezar mirando a la Meca. ¿Y cómo sabes dónde está la Meca? Y hay que hacer posible por visitar la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, en Al-Quds. En esa ciudad de Arabia Saudita, la Meca, han firmado un acuerdo 3 países musulmanes. Y ninguno es Irán. Han firmado un acuerdo, una potencia nuclear musulmana. ¿Quién puede ser? Pakistán. Pakistán es un país musulmán que tiene la bomba atómica, porque también tiene la India. Entonces, entre la India y Pakistán están peleados desde que nacieron como países independientes. Tienen un problema en el medio que se llama Cachemira. De ahí también, hablando de alfombras persas, las chompas Cachemir, de Cachemira. Cachemira se la disputan entre la India y Pakistán y no se sacan la mugre porque los dos tienen bombas atómicas. Pakistán es el único país musulmán que tiene bombas atómicas. Han firmado el acuerdo de la Meca, Pakistán, capital Islamabad. Ha firmado Turquía, país musulmán que pertenece a la OTAN, aliado de Estados Unidos e Israel. Y ha firmado el acuerdo el anfitrión, Arabia Saudita. Acuerdo de la Meca, Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, aliado de los Estados Unidos. Arabia Saudita, país sunita, dentro de los musulmanes hay sunitas y chiitas. País sunita musulmán, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán. ¿Esto a quién deja fuera de juego? Evidentemente a Israel, que quiere controlar todo ese territorio y ve cómo países aliados de la OTAN y de Estados Unidos están haciendo acuerdos para frenar ese mapa del gran Israel. Israel, sin la ayuda militar de los Estados Unidos, no sería absolutamente nada. Y los socios de Estados Unidos en la región, no los enemigos como Irán, los socios de Estados Unidos en la región están haciendo alianzas musulmanas para enfrentar al ente sionista.
Vamos a conocer más de todo este tablero geopolítico de Oriente Medio que se mueve todos los días. El Oriente Medio es la zona más caliente del mundo porque ahí están concentradas las mayores riquezas hidrocarburíferas del mundo. Ahí está el petróleo, el gas, que vamos al surtidor y no, que subió el gas, no, el diésel a 18 bolivianos. Todo eso depende de lo que pase en Oriente Medio. Oriente Medio es un término colonial, lo vamos a rectificar. Todo depende, la gasolina, el diésel, el petróleo, el gas, de lo que pasa en Asia Central. Acuerdo de la Meca, en Contextos Salvajes, te lo explicamos con Chuis. Durante décadas, el modelo de seguridad de los países del Golfo fue simple: comprar armas estadounidenses, albergar bases de Estados Unidos y confiar en que Washington los protegería. La guerra con Irán ha demolido esa ecuación. El 7 de agosto de 2026, en el Palacio Al-Safa de la Meca, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif firmaron un documento que podría redefinir el tablero de Oriente Medio durante décadas. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la disuasión colectiva frente a cualquier acto de agresión y establece que cualquier ataque armado contra uno de los tres estados será considerado un ataque contra todos ellos. La comparación con la OTAN es inevitable. El principio de defensa colectiva del artículo 5 ha encontrado su equivalente islámico. El acuerdo reúne a tres países con capacidades estratégicas muy diferentes, pero complementarias. Arabia Saudita, la única economía árabe del G20, custodio de las ciudades sagradas de la Meca y Medina, y financiador de la alianza. Turquía, la segunda mayor fuerza militar de la OTAN y poseedora de una industria de defensa en expansión. Y Pakistán, el único estado musulmán con armas nucleares. La división del trabajo es clara. Arabia Saudita pone el dinero, Turquía aporta tecnología militar y experiencia operativa, y Pakistán ofrece profundidad estratégica y disuasión nuclear. Estamos viendo a tres grandes potencias de Oriente Medio unirse, abarcando una enorme extensión geográfica que comienza en Asia y llega hasta las fronteras de Europa. Es una geografía enorme, y esto va a introducir todo un nuevo sistema de seguridad para Oriente Medio a partir de ahora. Turquía ha insistido en que la iniciativa es puramente defensiva y que no está dirigida contra ningún país. Sin embargo, Israel ya ha expresado que esta alianza le es preocupante y que representa una amenaza para su seguridad. Pero considerando que para Israel cualquier cosa es una amenaza, lo único cierto es que la llamada OTAN islámica reducirá la influencia regional de Tel Aviv al crear un contrapeso que opere al margen de los intereses estadounidenses. En un mundo donde las regiones que antes dependían de potencias externas para su seguridad buscan cada vez más fortalecerse a través de sus propios recursos, el Acuerdo de la Meca puede ser recordado como el momento en que el Medio Oriente empezó a escribir sus propias reglas. Y es una prueba contundente de que la multipolaridad no se limita exclusivamente a acuerdos económicos. La multipolaridad, resucitó el mundo multipolar. En estos momentos en el mundo están pasando cosas muy interesantes. Hay un interés hegemónico, supremacista, racista de Estados Unidos y de Israel. Monta monta, de imponer un mundo unilateral, un mundo unipolar, que mande solo uno. Estados Unidos, los sionistas y los gringos, que manden ellos solo uno. Y hay un intento del resto del mundo, agrupados en los BRICS, pero también Rusia, también el sur global, también países que no pertenecen a los BRICS, pero sobre todo los BRICS, acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, también está Pakistán, también está Vietnam. Nosotros como bolivianos estamos como socios, así no en los socios fundadores, sino en el segundo escalón, porque creemos en un mundo multipolar. Pierde Estados Unidos, pierde Israel, pierden esos intereses, la OTAN musulmana le llaman. ¿Y cómo van a hacer para convencer a Donald Trump? Países que pertenecen a la OTAN
brazo armado gendarme mundial de Estados Unidos, pero que ahora se juntan en contra de Estados Unidos. ¿Qué puede provocar esto? Sencillo, ¿no? Que Estados Unidos se salga de la OTAN. Ya lo ha dicho Donald Trump, ponemos mucha plata a la OTAN y el resto no pone un peso. Le ha obligado Donald Trump a sus colonias de la Unión Europea a subir el gasto militar al 5%. Para que colaboren en ese presupuesto militar de la OTAN. Y todos han dicho, sí, papito, sí, vamos a ponerlo. España ha pasado de 2 al 3%, pero el resto, sí, 5% vamos a poner. Hasta que un día Donald Trump se canse, se salga de la OTAN y la OTAN desaparezca. ¿Qué va a volver? ¿El Pacto de Varsovia? Bueno, va a volver estos acuerdos. Ya están en la mesa. Este acuerdo es fundamental, este acuerdo de la Meca, y como estamos entre la agresión imperialista a Irán y gringa y estamos en medio del genocidio contra el pueblo palestino, la noticia no se ha explicado su calado, su peso, su importancia vital geoestratégica, no se ha explicado lo suficiente, pero tú ya lo escuchaste en Contextos Salvajes. Este es el presidente de Irán, Mahmoud Pezeshkian. Trump se esconde en un contenedor por miedo a Irán. Es lo que contamos el otro día cuando fue Donald Trump a la cumbre de la OTAN en Turquía. Se subió en su avión presidencial, el Air Force One, regalo de una monarquía petrolera, dicho sea de paso, que tampoco nunca se dice. ¿Cómo un presidente de los Estados Unidos viaja en su avión y es un regalo de los cuates con los que hace negocios privados? Ay, se nos fue de las manos este cuate, se nos fue de las manos Estados Unidos. En fin, se escondió, salió en un contenedor de la comida que te dan en el avión y todo el mundo creía que iba en ese avión y se montó en otro, se escapó por el contenedor de la comida. En fin, por miedo a que le cayera un pepino de Irán que estaba cerca, hemos visto que tan cerca está Irán ahí en el mapa de la República de Turquía. Mientras pasa todo esto, acá en Contextos Salvajes, no nos olvidamos de las niñas de Minaf. Ha habido una declaración independiente, objetiva, imparcial, neutral, virginal, que nos ha dicho en los últimos días lo que todos sabíamos. La responsabilidad del asesinato de decenas de niñas que acudían a su escuela de primaria en Minaf, a 1500 kilómetros al sur de Teherán, muy cerquita del estrecho de Hormuz. La responsabilidad absoluta fue de los Estados Unidos y de Donald Trump, que algún día se sentarán al banquillo los acusados de la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya y pagará. Dios sabe que pagará. Alhamdulillah. Estados Unidos asesinó a 156 alumnos y profesores de un colegio de primaria. Esta es la conclusión a la que ha llegado una investigación periodística de Sky News, que durante meses ha investigado a fondo el ataque perpetrado el 28 de febrero contra la escuela Shahareh Tayyebe de Minaf, en Irán. Las conclusiones son claras. Todas las pruebas apuntan a la responsabilidad directa y consciente de Estados Unidos. El Pentágono contaba con evidencias claras obtenidas por satélite de que el objetivo era un colegio. Incluso podían contar las sombras de los niños en el patio, y dispararon de todos modos. Tras la masacre, el presidente de Estados Unidos primero culpó a Irán. Luego dijo que podría ser creado con IA. Para finalmente reconocer que en tiempos de guerra se cometen errores. Pero unos meses después las evidencias son claras. Estados Unidos atacó el colegio premeditadamente. 3 misiles Tomahawk disparados desde el USS Spruance impactaron directamente sobre el colegio el mismo día del inicio de la guerra de la coalición Epstein contra Irán. Varios testigos confirman un segundo ataque que impactó en el lugar exacto donde una maestra había trasladado a los estudiantes supervivientes para refugiarlos, matando a casi todos. Y un tercer misil impactó en el mismo sitio. La escuela se había separado con muros de la base naval adyacente de la Guardia Revolucionaria desde antes de 2015. Tenía su propia web y era fácilmente geolocalizable por cualquiera.
pero el departamento del Pentágono encargado de analizar los objetivos a atacar para prevenir este tipo de resultados había sido desmantelado casi por completo debido a los recortes de Trump. Y alguien decidió disparar igualmente, aunque quizás nunca sepamos quién ni haya responsables por la matanza. Sin embargo, todo el mundo conoce ya la realidad. El ejército más poderoso del mundo, que vigiló un patio escolar durante 4 décadas y cuenta con todo tipo de información en tiempo real, decidió conscientemente que no cambiaría el objetivo a atacar, a pesar de saber que era un colegio de primaria repleto de niños y niñas. Otro crimen de guerra más de la coalición Epstein que quedará impune. Ojalá no quede impune este crimen de guerra de la coalición Epstein que forman Estados Unidos e Israel. La guerra, la agresión nazi-sionista gringa de este señor y Netanyahu contra Irán es para evitar que Irán tenga la bomba nuclear. Otros países, hay países de primera categoría, de segunda, tercera, de quinta, y Estados Unidos es el gendarme mundial, el juez mundial que dice qué país puede tener bomba atómica y qué país no puede tener bomba atómica nuclear. Los amigos de Estados Unidos es sencillo, no sé por qué no lo entienden todos los zurdos que nos escuchan, comunistas, ateos, narcos. Ya, es fácil, yo les voy a explicar. País aliado de Estados Unidos puede tener la bomba. País que va contra los intereses hegemónicos de Estados Unidos no puede tener. Es fácil, ¿ya? Es fácil. ¿Corea del Norte tiene? Sí tiene. Por eso nadie le jode, nadie le invade, y ayer ha hablado Donald Trump bien de Kim Jong-un. En Corea del Norte no hay democracia, no hay periódicos, no hay libertad de expresión, no entra un turista, no importa. Ha hablado bien Donald Trump de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque tiene la bomba. Israel tiene más de 200, 400 ojivas nucleares. ¿Por qué puede tener Israel la bomba atómica? ¿Por qué no la puede tener Irán? ¿Por qué Francia tiene bombas atómicas? ¿Por qué Inglaterra tiene bombas atómicas? ¿Por qué Rusia también tiene bombas atómicas? Obviamente, el armamento de la etapa soviética. Bueno, Donald Trump hizo la guerra para 2 cosas. Para que Irán no tuviera la bomba, y no ha conseguido un carajito, y para controlar el estrecho de Hormuz. En las 2 ha fracasado. ¿Por qué Israel puede tener bombas atómicas y otro país de Oriente Medio no las puede tener? Te lo explicamos en Contextos Salvajes. Aguante el topollillo, aguante Riquelme, loco. Vamos a hacer un pequeño recordatorio rápido, porque a veces la propaganda es tan constante que acaba sustituyendo a los hechos. Durante más de 30 años, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha repetido la misma advertencia. Que Irán está a punto de conseguir la bomba nuclear. Lo dijo en los años 90, lo dijo en los 2000, lo repitió en 2012 ante la ONU con aquel famoso dibujo de una bomba, y lo sigue diciendo hoy. Pero hay un detalle incómodo que casi nunca se menciona, algo sin importancia, es que Irán no tiene armas nucleares. De hecho, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha afirmado en varias ocasiones que no existen pruebas de que Irán esté desarrollando una bomba nuclear. Irán, además, sí es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, lo que significa que su programa atómico está sujeto a inspecciones internacionales. ¿Sabéis quién no es firmante del tratado? El único país de Oriente Medio que posee armas nucleares. Exacto, Israel. Israel desarrolló su programa nuclear en secreto durante las décadas de 1960 y 1970, en instalaciones como el complejo de Dimona en el desierto del Negev. Hoy se estima que tiene al menos 90 cabezas nucleares y capacidad para producir muchas más. Y no es solo que no firmase el tratado, es que no permite inspecciones internacionales y ni siquiera reconoce oficialmente que tiene armas nucleares cuando hay cientos de estudios, libros, artículos e informes que lo demuestran. Así que, cuando escuches hablar de amenazas nucleares en Oriente Medio, conviene recordar una cosa sencilla. La única potencia nuclear de la región acusa desde hace décadas a un país que no las tiene. Que te lo creas es solo gracias a la propaganda. Geopolítica básica, para despistados. Ay, la propaganda de Israel y de Estados Unidos. Sí, platita para todos los periodistas, menos para nosotros. Así estamos.
cómo estamos. Pero muchas veces esa mentira 1000 veces dicha que dijo Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi de Hitler, el Tercer Reich, es verdad, tenía más razón que un santo. Creo que es el único que tenía razón Goebbels, porque nos han dicho 1000 veces, el peligro es Irán, Irán quiere la bomba nuclear. Israel, que tiene más de 200, 300, no se sabe cuántas, ni siquiera es parte del acuerdo nuclear mundial, ni siquiera admite ni una sola inspección de la OIEA, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que preside un argentino, por cierto, que se quiere postular a presidir ahora el Consejo de Naciones Unidas. Va a perder, ¿no? Va a ganar esta muchacha Rebecca Sprang de Costa Rica, aliado de Estados Unidos. Ella va a ganar. Vamos a tener a una mujer y o hombre de Latinoamérica presidiendo Naciones Unidas, sustituyendo al portugués Antonio Guterres. Hace 40 días en Terrós se celebraron los funerales históricos multitudinarios de Ali Jamenei, el ayatolá, el máximo líder espiritual de la República Islámica de Irán. Estados Unidos, haciendo una comparación, asesinó al Papa. Para el mundo musulmán chiita, el líder supremo, Ali Jamenei, era como el sumo pontífice para el mundo católico. Irán no le va a perdonar eso. Hay amenazas de muerte y Donald Trump, por eso se escondió el otro día en esa camionetita de la comida que te dan en los aviones, porque tiene más miedo, tiene más miedo que las ovejas al lobo. Recordamos cómo fueron esos históricos funerales, 40 días, hoy se están celebrando oraciones en muchas mezquitas de Irán, porque esos 40 días es una fecha muy importante. A lo largo de la historia, asesinar a un jefe de Estado, de tu enemigo, era como que ya habías ganado, como que te cargabas al jefe, al capo del otro bando y ya está, los soldados han matado a nuestro líder, ya está. Estados Unidos creía eso, por eso secuestró y se llevó a una mazmorra de Nueva York a Nicolás Maduro Moros. Creían que encarcelando al líder de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela se iba a rendir. Y efectivamente, se rindió. Y dijeron, vamos a hacer lo mismo en Irán. Listo, ¿cómo secuestramos al ayatolá? Y complicado, viejo. Ya, y si lo matamos, eso es más fácil. Ya, dale. Le matamos, cambio de régimen en Irán, ponemos a un gobierno pro-gringo, saqueamos el petróleo y el gas de Irán, lo repartimos entre las empresas petroleras gringas y Santas Pascuas. Ya está, negocio redondo. No contaban con Irán. Recordamos los funerales del ayatolá Ali Jamenei. A lo largo de la historia, matar al jefe de Estado de tu enemigo es sinónimo de resonante éxito militar y hasta la antesala de la victoria definitiva. Sin embargo, hay un puñado de excepciones y estamos siendo testigos de una de ellas en Irán, durante los funerales de Ali Jamenei, asesinado durante la agresión estadounidense-israelí de principios de año. Y es que la geopolítica no es ajedrez y el jaque mate no siempre designa el final de la partida, ni mucho menos al ganador. Ahí les va. Los multitudinarios funerales de Ali Jamenei en Irán están cargados tanto de sutiles simbolismos como de mensajes claros y directos. La despedida del líder supremo iraní, que llevaba casi 4 décadas en el poder, deja una impronta geopolítica mucho mayor que los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrados también en estos días. Jamenei fue asesinado por los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra la nación persa iniciados a finales de febrero. Los funerales se postergaron en varias ocasiones debido a que la agresión seguía en curso, primero, y segundo, por las dificultades logísticas de organizar un evento de masas con la presencia de millones de personas, llegadas desde diferentes puntos de Irán y el extranjero, entre ellas centenares de dignatarios de otras naciones.
Por supuesto, entre los asistentes hay altos funcionarios de países de mayoría musulmana como Pakistán, Qatar, Bangladesh, Egipto, Uzbekistán, Burkina Faso, Turquía o Irak, entre otros muchos. De Afganistán llegaron tanto delegados talibanes como de los grupos armados que los combaten. También asistieron representantes de diversos miembros del llamado Eje de la Resistencia, como Hamas de Palestina, Hezbollah del Líbano y Ansarullah de Yemen. Pero no solo el mundo islámico estuvo presente en las exequias. Asimismo, llegaron delegaciones oficiales de países como Armenia, Georgia, Serbia, Nicaragua, Cuba, la India, Bielorrusia y China. Por parte de Rusia estuvo presente el expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Por supuesto, en la prensa hegemónica trató de destacarse la, por otro lado, obvia y previsible ausencia de funcionarios del norte global, en ese afán tan suyo de creer que si ellos no están en un evento dado, entonces ese evento dado carece de importancia. Claro, al lado de Trump, la prensa hegemónica parece hasta respetable en comparación. Es que el presidente estadounidense aprovechó la ocasión para afirmar que podría asesinar a los presentes en el funeral con solo apretar un botón, pero que prefería no hacerlo. En fin, se trata de la misma persona que repite a diario que derrotó a Irán desde hace 3 meses y medio, sin que nadie se lo crea fuera de la Casa Blanca y casi nadie dentro. Sin embargo, más allá de la previsibilidad de la prensa hegemónica y los también previsibles exabruptos de Donald Trump, lo cierto es que el funeral está cargado de simbolismos para quien quiera y tenga la capacidad de verlos. Por lo pronto, las fechas. El funeral se produce en el primer mes del calendario islámico, cuando los musulmanes chiitas, mayoritarios en Irán, se congregan para conmemorar el martirio de Husayn, nieto del profeta Mahoma, que prefirió la muerte antes que someterse a un poder que consideraba tiránico. Un claro paralelismo con la vida de Jamenei, que prefirió morir antes que ceder ante Estados Unidos y sus socios israelíes. No son pocos los que ven en las fechas elegidas también una intencionalidad al coincidir parcialmente con el 4 de julio estadounidense, justamente además a 250 años de su declaración de independencia, ya sea para quitarle protagonismo global o para dejar claro que en Teherán no olvidan a sus enemigos. Sensación que se ve refrendada por la auténtica marea de banderas de color rojo exhibidas en los funerales, tonalidad que en la tradición islámica chií simboliza el martirio y la venganza. Por no hablar de los cánticos de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel entonados por las multitudes, si aún cabían dudas sobre la disque rendición de Irán. Y es que en la tradición chiita, morir asesinado por el enemigo, lejos de ser un fracaso, se considera algo heroico, una muestra de sacrificio y ejemplo para la sociedad. Las ciudades iraníes están cubiertas con carteles, murales o placas con los rostros de sus mártires, ya sean militares, científicos o niñas de una escuela de primaria. Por eso, las muestras de dolor vistas estos días por toda la nación persa deben entenderse en un contexto muy particular. Por un lado, la magnitud de los funerales choca frontalmente con la imagen de tirano odiado por su pueblo que se ha trazado en los grandes medios durante décadas. Ali Jamenei, como todo líder, generaba diversas opiniones entre sus compatriotas, obvio, pero en líneas generales gozaba de gran respeto y popularidad en Irán. Es más, su asesinato, junto al de varios familiares, entre ellos su nieta de 2 años, largamente ninguneada por la prensa del mundo libre, unificó a la sociedad iraní, más allá de fragmentarla como esperaban en Washington y Tel Aviv. Como señalan varios expertos, el hecho de que fuera asesinado en su hogar, mientras dormía junto a su familia, hizo ver incluso a iraníes dubitativos que las autoridades no exageraban nada cuando subrayaban el carácter groseramente criminal de los 2 principales enemigos de Irán. O en otras palabras, el ataque gringo-israelí logró todo lo contrario de lo que buscaba. Porque cuando el asesinato de parte fundamental del liderazgo de una nación, lejos de crear grietas en la sociedad, la aglutina, el agresor enfrenta una paradoja irresoluble. O en otras palabras, parafraseando la conocida frase de lo que no te mata te hace más fuerte, en el caso de la sociedad iraní,
Podríamos decir que ellos van un paso más allá y sienten que hasta lo que te mata te hace más fuerte. Lo que no te mata te fortalece, dice el proverbio que citaba Mirko Casale, nuestro cuate desde Moscú. Ahí les va RT, Russia Today. De este video y de estos funerales simbólicos, de estos mensajes semióticos entre líneas que nos dejaba este video y los propios funerales del Ayatollah Jamenei, podemos sacar dos conclusiones. Estados Unidos desconoce siempre, por una cuestión de soberbia, desconoce siempre al enemigo que enfrenta. Ellos se creen tan invencibles, tan superiores, se creen tan supremacistas, tan racistas son, que ningunean no solo al enemigo, no solo al opositor, también a los amigos. Han visto cómo trata Donald Trump a los países aliados. Los trata, con la punta del pie. Siempre los ningunea, siempre los insulta, siempre los menosprecia. Ni siquiera dice bien los nombres. A Gianni Infantino le dice Johnny, y no Johnny, es Gianni. Pero el cuate se calla porque es un títere de Estados Unidos y su política exterior. Te dicen mal tu nombre y tú, papito, no me llamo Johnny. Gianni, no Johnny. Bueno, ni eso son capaces de hacer. Y hace lo mismo con Ursula von der Leyen, la capa de la Unión Europea, ha hecho eso, ha maltratado a todos sus aliados, pero a los enemigos es peor. Desconoce su tradición, su cultura, su manera de vivir, su manera de luchar, y pensaban que asesinando al Ayatollah lo único que consiguió es, había y hay oposición al gobierno de la República Islámica de Irán dentro de Irán. Obvio, todos los gobiernos, todos los países tienen una oposición. Que no te gusta cómo están haciendo las cosas, soy opositor. Y te va bien, te va peor. ¿Qué ha conseguido Estados Unidos? Ahogar, asfixiar, desaparecer a esa oposición que había al gobierno de Ali Jamenei y de Mahmoud Pezeshkian. Porque si el que te va a ayudar es Estados Unidos, acaba asesinando a toda la familia y a un bebé de 2 años, déjate joder. No es un aliado confiable. No te están ayudando a ti, oposición, a traer la democracia a Irán. No, hasta la oposición de los países que son contrahegemónicos a los intereses gringos, hasta esas oposiciones que han sido financiadas, ayudadas, la USAID por Estados Unidos en nuestro continente y en todo el mundo, se han dado cuenta ahora con Trump, thank you very much, Mr. Trump, por quitar la venda a muchos, se han dado cuenta de que ser aliado de Estados Unidos dentro de un país para tumbar al gobierno de tu país, siendo títere, siendo cipayo, vendiendo tu alma al diablo, no es para que tu país esté mejor, reine la democracia, le vaya a todo el mundo bien, haya libertades, no, es para que Donald Trump se quede con tus recursos naturales, que pertenecen tanto a los gobiernos como a la oposición, porque pertenece a todos los recursos naturales son de los pueblos. Y se han quitado la careta a muchos. Y nos hemos dado cuenta y nos estamos dando cuenta de cosas como esta. Esta es, prepárate Catalina, un espía del Estado terrorista de Israel en Naciones Unidas. Como quieren imponer esta narrativa unilateral, unipolar de un mundo bajo el dominio de Estados Unidos e Israel, tienen que controlar medios de comunicación. Cualquier día Viayala desaparece porque no somos un medio que le baile el agua, que le ría las gracias a Estados Unidos, a Israel y a los gobiernos cipayos títeres de la región. Chacatau. Controla los medios de comunicación, controla las finanzas, imperialismo cultural, el lobby sionista, y si hay por ahí algún organismo internacional que no controlan, ¡zas! Espía para destrozar las Naciones Unidas, el derecho internacional y la diplomacia. Revelado el espía sionista dentro de Naciones Unidas. Tenemos su nombre, su apellido y su fotografía.
Un espía israelí dentro de las Naciones Unidas. Se trata de Yahab Lichner, el topo que habría filtrado información confidencial de la ONU a Israel mientras la organización investigaba las acciones de Tel Aviv en Gaza y quien ahora dirige UNICEF en Washington. Todo salió a la luz después de que el grupo de hackers Handala y el sitio de filtraciones Distributed Denial of Secrets publicaran correos de 2014 y 2015 del entonces embajador de Israel ante la ONU, Ron Prosor. Los mensajes permitieron reconstruir la relación entre el espía Yahab Lichner y funcionarios israelíes. Antes de trabajar para la ONU, Lichner había trabajado para la diplomacia israelí y, según los correos, diplomáticos israelíes ayudaron a impulsar su candidatura para entrar en Naciones Unidas. En 2014 consiguió un puesto en el Fondo de Población de la ONU y poco después comenzó a proporcionar información interna a sus antiguos contactos. El problema es que las normas de las Naciones Unidas establecen que sus funcionarios deben actuar en interés de la ONU y prohíbe entregar a gobiernos externos información obtenida gracias a su cargo. Aún así, los correos muestran que Lichner compartía informes clasificados, reuniones privadas, documentos inéditos y deliberaciones internas sobre Israel, Palestina y especialmente Gaza. También alertaba a funcionarios israelíes sobre futuras discusiones de la ONU relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos, dándoles información anticipada que podía ayudarles a preparar respuestas públicas y adelantarse a posibles presiones sobre Israel. Recordemos que en 2014 Israel invadió y lanzó una ofensiva contra Gaza durante 50 días. Y en algunos casos iba más allá, compartía borradores de documentos antes de su publicación y decía estar trabajando desde dentro para modificarlos en favor de las posiciones de Israel. A pesar de estas comunicaciones, Lichner continuó haciendo carrera en Naciones Unidas y en UNICEF. Desde enero de 2025 dirigía la oficina de UNICEF en Washington y ahora está en licencia administrativa mientras UNICEF investiga las acusaciones y determina si las filtraciones se limitaron a esos correos en 2014 y 2015 o continuaron después. Y creo que continuaron después. Ha sido un reporte y agradecemos a TRT, la televisión turca pública, en su señal en castellano. Así que si tienen alguna queja, se van a Estambul y se la cuentan a Recep Erdogan. ¿Qué hace Turquía teniendo una señal en castellano? Buena pregunta. De eso hablamos otro día. Aquí tenemos un Kalashnikov con una bandera de la República Islámica de Irán. Estados Unidos e Israel han perdido la guerra. Han pasado 60 días. No controlan el estrecho de Hormuz. No han detenido el programa pacífico nuclear persa. La siguiente jugada amenaza a Donald Trump con bombardear el sultanato de Omán, capital Muscate. ¿Cuál es la siguiente pieza que puede mover en este tablero de ajedrez Donald Trump? La invasión terrestre. Y aquí les están esperando con los AK-47 Kalashnikov. Honor y gloria a Mikhail Kalashnikov, el creador de este rifle de asalto, que le hace competencia a los rifles de asalto norteamericanos. El AK-47. El mítico rifle de asalto de las guerrillas gracias al camarada Tovarich Mikhail Kalashnikov. ¿Una invasión terrestre? ¿Se atreverá a Estados Unidos? Nos lo cuenta desde México Diego Rusarín. Estados Unidos ataca a Irán con una bomba nuclear. Háblale a tu crush ahorita, pero escríbele a tu crush, te amo. ¿Por qué? Porque el mundo se va a acabar, güey. Si le mandan un mensajito ahorita a su crush, es tal vez su única oportunidad. Porque si Estados Unidos toma la vía bélica para hacer una incursión y tomar el estrecho de Hormuz, se acabó para todos. Y esto ya es el conflicto entre Estados Unidos y Irán avispando la región entera. El ejército de Yemen, que es un ejército que desde el principio ha apoyado inclusive al pueblo palestino, entró en conflicto armado contra el régimen saudí. Y esa región tiene muchas fracturas profundas. Y obviamente muchos de los estados de esa región son estados proxies construidos artificialmente por el dinero y por los intereses extranjeros. Hay muchas rupturas culturales, históricas, teológicas inclusive, la diferencia entre los chiitas y los sunitas, entre los regímenes que tienen intenciones más democráticas y los otros que son regímenes teocráticos, autoritarios, en fin. Van a haber profundas diferencias y estas profundas diferencias se tienden a acelerar a medida que el conflicto escale. Inclusive China salió a hacer una declaración diciendo que los propios países de la región ahora tienen una responsabilidad profunda de hacer algo al respecto, porque si permiten que Estados Unidos use su territorio y su espacio para atacar Irán, pues Irán los va a declarar como blancos militares legítimos. Entonces lo que yo creo que va a pasar es que este conflicto poco a poco va a ir escalando al resto de la región. Lo que va a acabar sucediendo es que el petróleo va a ultrapasar
pasar el límite a los $200, que artificialmente se había mantenido alto, pero por debajo de los $200. Y se acuerdan que Estados Unidos, principalmente Trump, jugaba con la idea de paz y ataque para manipular el precio del petróleo, hacer inversiones millonarias y así garantizar el retiro inútil neopotista de toda su familia, sus hijos y sus descendientes. Pero yo creo que en el momento que el petróleo llegue a $200 vamos a ver cambios estructurales profundos en la cadena de suplementos internacionales, ¿no? Porque las energías en sí ya están bastante caras, la competitividad en muchos países está por los suelos porque no han invertido propiamente en innovación como deberían por tener figuras económicas puramente especulativas. Mi lectura direccional es que eso es lo que va a pasar con el conflicto entre Irán y Estados Unidos y por extensión Israel, que es el que está empujando de la peor manera posible. Y si el litro de diésel se ha puesto a 18 bolivianos, como el barril de petróleo se ponga a 200, ¡ja! Olvídate. ¿Y cómo va a ser Estados Unidos para invadir Irán si no tiene ya misiles? La crisis de abastecimiento de misiles de Estados Unidos. Crisis de armas golpea a Estados Unidos. Estados Unidos se queda sin misiles Patriot tras meses de guerra contra Irán. The New York Times reporta que Washington ha consumido más de 1.500 interceptores y conserva menos de 1.700, mientras reponerlos podría tardar más de 2 años. Hemos estado desviando misiles que nuestros socios y aliados europeos habían comprado y pagado para reponer los suministros de Estados Unidos. El desgaste obliga al Pentágono a retirar armamento de Europa y Asia y retrasar entregas a aliados. La Casa Blanca, sin embargo, niega una crisis y asegura tener más que suficiente poder de fuego. Textos, ahí está. Lo logramos. Este ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes, especial la guerra fracasada de Donald Trump, Irán, la piedra en el zapato de los Estados Unidos. Nosotros volvemos mañana con otro capítulo salvaje y contestatario. Esta noche nos vemos en el estadio, que juega el Tigre, campeón, contra Oriente. Nos vamos a congelar. Café caliente, café.